Fermín López lidera el pase a semifinales de España en los Juegos Olímpicos de París con un doblete espectacular y con un auténtico partidazo. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado el partido de cuartos frente a Japón. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? La selección española acaba de ganar por 0-3 a Japón en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París y se clasifica para las semifinales, sigue y continúa en el torneo y se enfrentará el próximo lunes a las 6 de la tarde contra Marruecos, que viene de golear a la selección de Estados Unidos y que viene de ser primera en el grupo donde estaba la selección argentina de Julián Álvarez y compañía. España sigue su camino en estos Juegos Olímpicos de París 2024 haciendo su mejor encuentro de todo el torneo, sin ningún tipo de duda, por el nivel y la velocidad a la que ha jugado, por el rival que tenía enfrente y también por, bueno, pues una exhibición absolutamente maravillosa del que para mí es su jugador más dañino, el jugador que tiene más colmillo frente a la portería rival, un Fermín López que ha vuelto a demostrarnos que es un auténtico jugadorazo. La finura del mediapunta español, esa capacidad técnica para girarse, para decidir, que tiene el habitual mediapunta español, pero que tiene el colmillo, la pegada, la agresividad, la potencia en el disparo y el chute de los futbolistas alemanes, ¿no? Que solían tener los jugadores alemanes cuando veíamos, bueno, pues esos resúmenes de la Bundesliga cuando acababa el fin de semana y veíamos auténticos golazos desde fuera del área. Ese es Fermín López, tan solo 21 años, se exhibió hace 12 meses en la pretemporada del FC Barcelona, le marcó un auténtico golazo al Real Madrid en ese clásico y Xavi Hernández apostó por él. Hoy está marcando las diferencias en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos frente a Japón, con dos auténticos golazos, además marcando el primer gol y el segundo, ¿no? Goles los más importantes, obviamente, para decidir los encuentros, pero hay que ir mucho más allá, porque más allá de esos goles, lo que ha hecho Fermín hoy en el juego ha destrozado por completo una presión alta, sobre todo en el inicio de la segunda parte de Japón, que quería robarle el balón a España, que quería hacer daño al conjunto de Santi Denia, que finalmente ha terminado marcando el tercero con ese tanto final de Abel Ruiz, que se estrena en el torneo y que obviamente también tiene que ser una pieza muy importante de cara a portería y que hoy también ha sumado en ese gran inicio de la segunda parte que ha hecho la selección española, completando, como os digo, su mejor partido del torneo y llegando a unas semifinales que en definitiva son la fase del torneo en la que, en mi opinión, se le debe exigir a la selección española estar. España ya ha cumplido el techo, o para mí ha cumplido las expectativas. Creo que lo que ocurra a partir de ahora, bueno, pues va a suceder siempre contra selecciones de un nivel muy parecido al de Santi Denia, y por lo tanto el principal objetivo yo creo que ya se ha cumplido, que es estar en estas semifinales. Como os digo, el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde España se enfrentará a Marruecos, que viene de ser primera en el grupo de Argentina y de golear a Estados Unidos en cuartos, así que un partido complicado frente a una selección que, bueno, pues por desgracia hace poquito ya dejó con un mal sabor de boca a la selección española por esa eliminación en el pasado Mundial de Qatar 2022, que ya no sé el año ni en el que vivo y en el que se celebran los grandes torneos. Vamos a analizarlo todo, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, todo lo que estamos haciendo durante estos Juegos Olímpicos, con los análisis, con las reflexiones sobre después de los partidos de España, os animo a que dejéis vuestro like, a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también a que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre si os ha parecido, como a mí, el mejor partido de España, qué opináis sobre Fermín, si entendéis, bueno, pues que el Barça a lo mejor no lo tenga como un jugador importante en su proyecto. Todo me lo podéis dejar abajo. Yo sin duda creo, y esto, bueno, pues lo podía haber escrito en Twitter antes del partido de hoy, porque ahora seguramente hay gente que me llamará ventajista. Yo soy de la opinión de que algún club, sobre todo los que han ingresado mucho este verano, clubes de la Liga como Real Sociedad o como Girona, tendrían que haber tendrían que haber llamado a la puerta del Barça
ofreciendo 20-25 kilos por Fermín, y a ver si los azulgrana, con los problemas económicos que tienen, no hubiesen aceptado. Yo soy de esa opinión, que se debería haber intentado, pero parece que Fermín va a volver a la pretemporada del Barça y ojalá tenga muchos minutos, porque es un jugador muy disfrutón, al que, bueno, pues esa pegada le hace un jugador que además con poquitas acciones tiene capacidad de marcar mucho el resultado del encuentro, y es precisamente lo que ha sucedido en el día de hoy. En un partido en el que Santi Denia ha salido con su once habitual, con su once de más confianza, los jugadores en los que, bueno, pues mejor rendimiento también le ha dado, eso hay que decirlo, pero en los que desde el principio del torneo ha confiado más, con Pubil en el lateral derecho, manteniendo también a Pau Cubarsí y Eric García en el centro de la defensa, y arriba, bueno, pues lo habitual, con Aimar Oroz y con Sergio Gómez, en banda izquierda Sergio y en banda derecha Aimar Oroz, cada uno, bueno, pues jugando a pierna natural. Un partido en el que España ha comenzado bien el partido, el encuentro, frente, bueno, pues ese planteamiento, ¿no? El 4-4-2 de la selección japonesa, copiando un poquito lo que hizo en el primer tiempo Uzbekistán, intentando que España tuviese muchas dificultades para conectar entre los centrales y el centro del campo, con Pablo Barrios, bueno, quedando en esa zona intermedia, ¿no? Pero en el partido de hoy, y esa es una de las grandes mejoras, España sí ha tenido la capacidad de ir moviendo el balón hasta encontrar a Pablo Barrios solo, o también en algunos casos Alex Baena, ¿no? Una selección española que ha comenzado bien el partido, pero que para mí no estaba brillando en ese inicio, no estaba siendo demasiado superior a la selección japonesa, y que en el minuto 1 ha recibido también la tarjeta amarilla de Eric García, en un partido complicado para los centrales de España frente a Osoya, ¿no? Al jugador japonés, que la verdad es que ha tenido un par de acciones al límite que bien le podían haber valido el gol al conjunto asiático. España, que empezaba con esa dificultad, con la tarjeta amarilla de Eric García, y que, bueno, pues se estaba encontrando en el juego gracias, como os digo, a esas combinaciones, porque en algunos momentos era Eric García el que podía encontrar a un Pablo Barrios que se movía por detrás de esa línea de dos atacantes que tenía en su defensa Japón, también porque por otros momentos era Marc Pubil o Juan Miranda, que estaban muy atrás, prácticamente en línea con los centrales, para obligar a los jugadores de banda de Japón a ir muy arriba, a saltar y a dejar ese espacio que, bueno, pues España ha podido aprovechar bien, y ha podido encontrar muy bien para conectar al juego a Pablo Barrios y también a encontrar a Alex Baena. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que España, pese a encontrar al jugador al medio centro, no ha tenido, para mí, bueno, pues ese acierto, esa precisión por parte de este jugador, de Pablo Barrios, para salir y comenzar a hacer daño. Pero la realidad es que en una de sus llegadas, bueno, pues esa presión tras pérdida que está tan instaurada en el fútbol español, le ha permitido, con una muy buena vigilancia de Eric García, que se adelantaba precisamente a Osoya, el robo en zona de 3/4, el balón en la media punta que le llegaba a Fermín, y exhibiendo y mostrándonos uno de esos giros, marcas de la casa, y su enorme disparo con ambas piernas, zurdazo imparable, para que España en el minuto 12 se ponga por delante, y que España sume ocasiones en el minuto 13, también con otra acción de Fermín dentro del área, para rozar el 0-2, que podía haber dejado muy tocado al conjunto japonés en el día de hoy, pese a que hasta ese momento en el torneo no había encajado ningún tanto. Pero bueno, cuando te ocurre esto y ese primer gol llega en cuartos de final, en partido de eliminatoria donde no hay margen, bueno, pues te puede afectar. España se ha venido arriba, Japón ha bajado ligeramente, y bueno, pues ahí España ha tenido alguna que otra llegada importante como para haber sumado ese 0-2 que le diese muchísima ventaja y bueno, pues algo de margen en el encuentro, ¿no? El partido, bueno, pues se ha seguido disputando con esa selección japonesa colocada en ese 4-4-2, en bloque medio alto, intentando cortocircuitar el fútbol de España, y una selección, la de Santi Denia, a la que en mi opinión ha vuelto a faltarle algo de velocidad, algo de desequilibrio desde el 1 contra 1, una selección algo previsible, y hoy sin tanta subida de los laterales, bueno, pues sí es cierto que España ha intentado combinar más por dentro, ha encontrado más a Alex Baena, a Barrios, también a un Fermín López, que la verdad es que ha hecho, como os digo, un auténtico partidazo. España ha ido poco a poco perdiendo el control,
fútbol, porque estaba faltando sobre todo esa precisión para mí en Alex Baena y principalmente en Pablo Barrios. Y Japón, bueno, que es una selección que venía con grandísimos resultados, como os digo, no había encajado ningún tanto hasta el momento, había ganado sus 3 partidos, había hecho el pleno 9 de 9, bueno, pues ha ido creciendo en el partido, comenzando a llegar sobre todo por banda y sumando centros. España en ese último cuarto de hora, la verdad es que ha tenido que defender muy cerca de su área, y en el minuto 40 aproximadamente ha llegado ese tanto anulado, ese gol anulado a Osoya después de un fuera de juego milimétrico en el que le gana primero la posición a un Pau Cubarsí, que en mi opinión, bueno, pues está demasiado blando en esa acción, cometiendo un error propio de un futbolista, de un central de 17 años. Al final, es que es así como ocurren estas cosas, ¿no? Pau Cubarsí tiene 17 años, es una enorme apuesta de la Federación Española de Fútbol y del Fútbol Club Barcelona, por eso lo están poniendo de titular, por eso le están dando tanta importancia en el torneo, pese a que no está brillando. Esa es la realidad, esas son las dos realidades. La Federación Española y el Barça han apostado por este futbolista porque le ven un talento superlativo y quieren seguir apostando porque crezca, porque tenga minutos, porque tenga la confianza, ¿no? España, que podía, bueno, pues solventar ese gol anulado, que no encajaba el 1-1, en el que, como os digo, tanto Pau Cubarsí como también hay que decirlo, Arnau Tenas tenían que haber podido hacer mucho más en una acción que finalmente se terminó anulando y que permitía a España irse ganando al descanso con ese buen inicio de partido y en el que, bueno, pues Fermín había sido, como os decía antes, el gran protagonista con ese zurdazo espectacular para marcar en el minuto 11 el primer tanto del encuentro. A partir de ahí, bueno, pues hemos visto un inicio de segunda parte que sigue en la línea de lo que viene ocurriendo en todos los partidos de España, o de lo que ha ocurrido en todos los partidos de esta selección a lo largo de todos los Juegos Olímpicos. Y es que España, con los retoques, con el mensaje de Santidenia, suele salir muy conectado al segundo tiempo y suele hacer muy buenos 15, 20, 25 minutos de inicio en el segundo tiempo, ¿no? Hemos visto una selección japonesa aún más presionante arriba, que ha ido a cada saque de puerta de Arnau Tenas con todo, y con una selección española que ha entendido muy bien y que tenía muy bien preparado cómo solventar esa presión alta, con Abel Ruiz siendo el hombre boya, el futbolista al que sobre todo en pases rasos o a media altura buscaban directamente desde el lateral derecho o desde el lateral izquierdo, con Juan Miranda y con Marc Pubil encontrando, ¿no? Ese aclarado con los movimientos para abrir el centro el centro del ataque, con Fermín cayendo a una banda, con Alex Baena también recibiendo o moviéndose al lado contrario para abrir ese espacio, y con una selección española que ha encontrado a la perfección esos apoyos o esas segundas jugadas procedentes del toque de Abel Ruiz. España ha comenzado a crecer y bueno, pues hemos visto a un Fermín absolutamente desatado, que cada vez que recibía de espaldas o que recibía con algo de tiempo para pensar, se marchaba de su marca, hacía un giro tremendo a izquierdas o a derechas, hacía una arrancada, metía un caño, absoluta exhibición de un Fermín López que ha comenzado a, bueno, pues a completar un auténtico partidazo en ese inicio de segunda parte, liderando el ataque de España y siendo junto a Abel Ruiz el jugador clave, ¿no?, para salir de esa presión alta, generando ocasiones importantes en la selección española, una en la que a Aimar Oroz, bueno, pues al final se le nota que no es un jugador de banda, que le falta ese 1 contra 1, ¿no? Y hoy no ha tenido esa capacidad para decidir rápido, no ha podido sacar el disparo, tampoco en otra en la que Alex Baena lo ha hecho muy bien y han conectado tanto a Fermín como Alex, una ocasión que no ha terminado en un buen disparo. Y a partir, es cierto, de ese minuto a partir de ese minuto 60, Japón ha despertado ligeramente, ha tenido dos llegadas entre el 65 y el 70, y un par de minutos después, bueno, pues ha llegado después de un gran lanzamiento de falta de Juan Miranda, que ha detenido el guardameta japonés con una muy buena parada. En la acción siguiente, en minuto 73, cuando España ya no estaba siendo tan superior como en el inicio de la segunda parte, ha llegado ese auténtico golazo, el segundo tanto espectacular de un Fermín, que ha puesto el tanto del 0-2 y que ha permitido a la selección española, bueno, pues olvidarse de lo que ocurrió frente a Egipto, de esa derrota, y meterse definitivamente, prácticamente sentenciar el partido en ese minuto 73 con un auténtico golazo, marcando ese 0-2 en una acción, como os decía, a balón parado, ensayada de córner, el centro a la frontal, el control con el pecho y el derechazo magnífico que nos recuerda, bueno, pues porque este jugador, este media punta, tiene cosas que nos hacen pensar en Dani Olmo, que
nos recuerdan a Dani Olmo y que, bueno, pues sobre todo es esa pegada, ese disparo, ese colmillo frente a la portería rival y esa agresividad que hoy, bueno, pues ha aparecido de una forma absolutamente maravillosa. Tercer tanto en el torneo para Fermín, ya marcó en el, si no recuerdo mal, en el segundo partido frente a República Dominicana, y hoy, bueno, pues con este doblete ha firmado esa exhibición. Aún ha quedado tiempo para un último susto de la selección japonesa, en un balón, bueno, entre Pablo Barrios, Eric García, que no llegan a despejar, la gran parada de Arnau Tenas, y ya finalizando el partido, el tanto, el primero del torneo, de Abel Ruiz, un jugador al que España necesita, sobre todo que tenga, que aporte esa cuota goleadora, debido a que, bueno, pues ni Sergio Gómez ni Aimar Oroz son jugadores con demasiado colmillo, en mi opinión, frente a la portería rival. Hoy todo el colmillo y toda esa agresividad frente al guardameta japonés la ha puesto Fermín, que ha marcado dos auténticos golazos, que ha liderado a la selección española y que ha completado una auténtica exhibición. España luchará por el pase a la final y asegurar la medalla olímpica frente a Marruecos el próximo lunes a las 6 de la tarde. España-Marruecos, semifinales de los Juegos Olímpicos de París, con pues dos selecciones que hace poco ya se enfrentaron en un gran torneo, pero esto es otra historia. Los jugadores son muy diferentes, aunque está el bueno de Achraf Hakimi en el cuadro africano. Veremos lo que ocurre, ya sabéis, lo contaremos aquí en el canal, esas semifinales entre España y Marruecos. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por verlo.